la clase del día Ya. de hoy? Bueno, por ahí también antes de comenzar, les comento que en el transcurso de la semana, si no es que mañana, por ahí ya les voy a estar empezando a calificar sus trabajos y también voy a empezar a subir las nuevas fechas de las siguientes entregas para la unidad 3 para que igual los que quieran ir avanzando en las entregas y todo, mientras vamos viendo, ya en esta semana quizás alcancemos a ver ya de forma preliminar algunas cuestiones para terminar, pero no alcanzaríamos a terminar. Yo creo que terminaríamos esta unidad 3 regresando de vacaciones, pero ya tendríamos un gran avance. Sobre todo, esta primera parte del metabolismo, la unidad 3 que estamos viendo del metabolismo de carbohidratos, pues en realidad se ven tres rutas metabólicas que son muy amplias, que es la glucólisis, que incluye también ver la gluconeogénesis, ver el ciclo de Calvin, que es muy extenso. Simplemente glucólisis y ciclo de Calvin son muy extensos. Y bueno, quizás gluconeogénesis y creo que también pentosas fosfatos alcanzamos a ver. O sea, es sumamente extensa esta primera unidad, esta unidad de metabolismo de carbohidratos. Creo que también vemos pentosas fosfato. Entonces, sí, va a llevar bastante tiempo todavía poder terminar esta unidad, pero bueno, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Hasta ahorita, chicos, retomando lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos regulación de la glucólisis, vimos cómo entran algunos otros azúcares a la glucólisis, vimos ahí, por ejemplo, el metabolismo de la galactosa, el metabolismo de la fructosa, por ahí también vimos alguna cuestión de la regulación de las enzimas, que son tres puntos principales de regulación en la glucólisis, que es la reacción 1 de la exocinasa, la reacción 3 de la fosfofructosinasa y la reacción 10, que es la de la piruvatosinasa. El día de hoy vamos a empezar a ver una cuestión retomando muchos conceptos que ya aprendimos en la glucólisis, pero ahora vamos a ver cómo de otros sustratos, en qué condiciones la célula puede generar glucosa, que es la gluconeogénesis. Entonces, no sé si del tema anterior hay alguna duda, algo que quieran retomar con confianza. ¿Podemos dar espacio? Bueno, de todos modos, ahorita cualquier cosa que vaya surgiendo me pueden ir interrumpiendo con confianza. Me pueden abrir su micrófono para hacerles alguna puntualización de manera específica. ¿Ok? Entonces, ustedes me dicen si ya alcanzan a ver mi pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver este siguiente tema que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis en sí es todo lo contrario a la glucólisis. Es cuando la célula necesita glucosa para llevar a cabo, bueno, cuando más bien el organismo necesita glucosa para llevar a cabo sus funciones. Eh, Siendo específicos, ¿cuál será la razón por la que existe la gluconeogénesis? ¿Cuál será la razón por la cual la célula tendría que producir glucosa? ¿Cuál se les ocurre? ¿O cuál es la razón por la cual, por ejemplo, los seres humanos llevamos a cabo la... Sí, Cuando dígame. no comemos. Cuando no comemos, exactamente. Cuando no comemos, una de las formas de aprovechar otros sustratos que tenemos, por ejemplo, otros sustratos pueden ser aminoácidos, puede ser lactato, puede ser los mismos sustratos de polímeros de glucosa, que es el glucógeno, algunos otros compuestos los podemos meter a la gluconeogénesis para liberar glucosa al torrente sanguíneo y esta glucosa al torrente sanguíneo nos lleve a tener funciones principales, pero la demanda principal de glucosa
metabólicamente hablando, por qué es necesaria la glucosa, es debido a las altas concentraciones que consume de glucosa el cerebro. Entonces, una vez que tenemos una disminución en la cantidad de glucosa, que es importante, tarda algún tiempo en la célula en reestructurarse metabólicamente, en producir estas nuevas funciones metabólicas para empezar a liberar glucosa de forma pues, importante para que se lleven a cabo las funciones celulares, principalmente del cerebro. Es por eso que existe una relación importante cuando ustedes tienen periodos muy amplios en los que no ingieren alimentos. Acaban con la glucosa que se tiene en su cuerpo, empiezan, o que ustedes obtenían de los alimentos, se acaba esa glucosa y lo que sigue es empezar a consumir la glucosa que está almacenada en forma de glucógeno, que es la ruta metabólica que vamos a ver a continuación después de la gluconeogénesis. Empezamos a consumir esas reservas, y cuando ya nos acabamos esas reservas, empezamos a buscar de varias formas de dónde producir, que puede ser lactato, que pueden ser aminoácidos, que puede ser glicerol. De los ácidos grasos tal cual, no podemos producir glucosa, solamente el glicerol. Y cuando ya nos acabamos todas las fuentes disponibles para producir glucosa, entonces viene un cambio importante del metabolismo, que es la producción de cuerpos cetónicos. Y es en estos periodos largos que fisiológicamente se pueden, en la conversión metabólica de todos estos sustratos, tú puedes tener síntomas importantes de falta de energía, en lo que tu cuerpo se acomoda a empezar a producir otra vez glucosa o a empezar a retomar las fuentes de energía. Esto es visible de varias formas. Por ejemplo, a todos alguna vez han sentido una sensación de mareo, han sentido una sensación de dolor de cabeza o algún malestar relacionado con la función neuronal, que tiene que ver con la inanición, es decir, con periodos muy amplios de que no tienen alimentos. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de la célula de responder a, por llamarlo así, poder tener los niveles de glucosa normales, que son como 5 milimolar, para poder pues, cumplir con las funciones o las necesidades metabólicas del cerebro. Entonces, eso se ve de varias formas. Nosotros fisiológicamente, ahora que regresemos a clases presenciales, que otra vez van a andar, yo creo que de las cosas padres y no sé si lo diga de más, pero que podemos comer a nuestras horas al menos, y podemos comer comida un poquito más sana, porque cuando vamos a la universidad o estamos yendo allá a la cafetería, pues las opciones no son tan ricas, son opciones muchas garnachas y todo, que a todos nos gusta, pero también enfadan, ¿no? Bueno, al menos yo no podría comer todos los días garnachas. Y a ver, déjenme leer aquí. Algo así, sí. Algo así, Noemí, tiene que ver con eso. Unas quesotortas, ya deben de ustedes extrañar la comida del TEC, ¿verdad? Pero bueno, existe otro fenómeno que no sé si alguno de ustedes se ha dedicado o ha hecho algún deporte relacionado con el atletismo, que tiene que ver con el segundo aire. El segundo aire realmente es un cambio metabólico que tenemos cuando las células, literalmente, cuando tú empiezas a hacer un ejercicio aeróbico, correr, jugar fútbol, pero normalmente ejercicios de rendimiento muy continuo, como es correr, llega un momento en el que te sientes muy cansado, que dices, ya no puedo más, y de repente, de un momento a otro, metabólicamente te sientes como si no hubiera corrido. Te sientes con una gran cantidad de energía, te sientes con la capacidad de seguir corriendo de forma infinita, y eso tiene que ver con adaptaciones del metabolismo para poder producir energía. Normalmente es un switch, cuando tú corres, haces atletismo, por ejemplo, de grandes distancias, es un switch entre el consumo y la liberación de glucosa al consumo y la liberación de ácidos grasos para la producción de energía. Entonces, metabólicamente, aunque ocurre de forma muy rápido, nosotros nos agotamos al máximo la cantidad de glucosa, incluso a nivel de gluconeogénesis, ya no tenemos reservas para producir glucosa,
¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Cambia metabólicamente todo, desde hormonas, desde cuestiones metabólicas en tejidos, y empieza a producir energía a partir de los lípidos. Y es cuando nosotros tenemos un segundo giro energético cuando vamos corriendo, y es lo que comúnmente se conoce como segundo aire. Y eso es muy común entre los atletas. Entonces, este tipo de adaptaciones metabólicas son muy sugerentes en el metabolismo. Cuando las clases eran de corrido, ¿verdad, Itzel? Se dormía para que no diera hambre. No, pues ya ni nos acordamos cómo eran las clases, ya suena tan lejano, ¿verdad? Pero bueno, entonces, más o menos la razón de ser de la gluconeogénesis es esa, satisfacer las necesidades de glucosa que principalmente son esta glucosa se está yendo al cerebro, pero también existen tejidos muy glucolíticos que tienen necesidades de glucosa muy altas, que son los pulmones. También tenemos el músculo, cuando tú estás haciendo una actividad física que requieren mucha glucosa. ¿Cómo es que se diferencia la glucólisis y la gluconeogénesis? Recordando, existen tres reacciones irreversibles, como lo habíamos mencionado en la glucólisis, que es la reacción de la exocinasa. Tenemos la segunda reacción, la tercera reacción que también es irreversible, que es la catalizada por la fosfofructosinasa, que esta es regulada por la fructosa 2,6-bifosfato, el AMP, es activada por estas dos y es inhibida por ATP, citrato y protones. Esta reacción nos produce fructosa 1,6-bifosfato. Y la otra reacción que también es irreversible es la última, la de la piruvato sinasa, donde convertimos el fosfonol piruvato en piruvato. Esta es activada positivamente por la fructosa 1,6-bifosfato y es inhibida por el ATP y por la alanina. Ok. ¿Qué pasa? Estas reacciones o estas dos reacciones tienen contrapartes en la gluconeogénesis. Todas las demás enzimas se comparten, todas las demás enzimas que tenemos se comparten entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Si acaso la reacción 1 no se comparte tal cual, porque la exocinasa no puede llevar a cabo la reacción de regreso, sino es una glucosa sinasa, no, fosfatasa en algunos casos, y depende mucho del hígado, pero bueno, en general se supone que pueden ser las mismas enzimas, ¿no? Entonces, para poder nosotros producir glucosa, principalmente vamos a partir del piruvato. Podemos partir del piruvato o podemos partir de algunos puntos intermedios, pero normalmente vamos a suponer que partimos del piruvato. Para convertir piruvato en fosfonol piruvato, aquí vamos a tener dos reacciones. La primera es una catalizada por una piruvato carboxilasa que le va a unir un grupo carboxilo al piruvato, y esta es regulada positivamente por la acetilcoenzima A y regulada negativamente por el ADP. Si se fijan aquí, al contrario de lo que tenemos en la glucólisis, cuando hay ATP, que es mucha energía, inhibe la glucólisis. Pero cuando tengo poca energía, ¿qué es lo que pasa? Se inhibe la gluconeogénesis cuando hay poca energía. Es decir, la glucólisis es una vía que nosotros vamos a considerar, aunque es anfibólica, mayormente catabólica, que se activa cuando no hay energía y se inactiva cuando hay energía. En cambio, la gluconeogénesis es una ruta que puede considerarse desde un punto de vista más anabólico, que se inactiva cuando hay poca energía, o sea, no producimos glucosa, y se activa cuando hay energía o moléculas que indican que hay un gran flujo de glucosa o cantidad de especies carbonadas, entre ellas la acetilcoenzima A y el citrato, que ahorita vamos a ver dónde se encuentran. La piruvato carboxilasa produce oxalacetato. Algo importante es que la glucólisis en su totalidad se lleva a cabo en el citoplasma. Sin embargo, la gluconeogénesis, desde el punto de vista inicial, que son esta reacción de conversión de piruvato a oxalacetato, se lleva en la mitocondria, ¿sí? El oxalacetato es un metabolito del ciclo de Krebs que vamos a ver más adelante, al igual que el citrato.
Entonces, esto se lleva a cabo en la mitocondria. Posteriormente, el oxalacetato es convertido a fosfonol piruvato por una fosfonol piruvato carboxisinasa, la cual es inhibida por ADP. Ya cuando tenemos el fosfonol piruvato, todas las demás reacciones de la glucólisis son reversibles y me van a poder permitir formar la fructosa 1,6-bifosfato, incluso la reacción de la aldolasa, que nos permite la fragmentación de fructosa 1,6-bifosfato, puede haber una condensación. Posteriormente, ya cuando tenemos fructosa 1,6-bifosfato, vamos a convertirla en fructosa 6-fosfato con la ayuda de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Aquí, ¿qué es lo que le vamos a quitar? Un fósforo, un fósforo inorgánico. Por eso esta enzima se llaman fosfatasas. Las fosfatasas son las enzimas que tienen actividades contrarias a las cinasas. Las cinasas ponen un grupo fosfato, como es este, fosfofructosa sinasa, ponen un grupo fosfato y las fosfatasas lo quitan, ¿ok? Esta también es activada por citrato, que es un metabolito del ciclo de Krebs, un metabolito muy importante. Es inactivada por AMP y fructosa 2,6-bifosfato. Ahorita vamos a ver particularmente cómo es que la fructosa 2,6-bifosfato es el metabolito más importante en la regulación entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Ya una vez que tenemos fructosa 6-fosfato, podemos producir glucosa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la glucólisis y la gluconeogénesis? Estrictamente hablando, estas 13 reacciones versus estas 2 reacciones, ¿ok? No sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda. Ahorita de esto vamos a ver algunas particularidades porque es muy interesante. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es una enzima que es muy interesante. Esta enzima, que es la fosfofructosinasa 2, es una enzima bifuncional. Esta enzima, que es esta proteína, una parte de la proteína tiene un dominio, que es una parte de la proteína, un dominio sinasa, que quiere decir que fosforila. Otra parte de la proteína tiene un dominio que es una fosfatasa, es decir, esta parte de la proteína quita grupos fosfato. Entonces, esta es una proteína bastante peculiar, es decir, una proteína que lleva a cabo ambas, se llaman bifuncionales, como aquí bien lo mencionan, que pueden llevar más de una función, en este caso llevan 2 funciones, y curiosamente las 2 funciones se contraponen, ¿no? Son totalmente opuestas. Entonces, ¿cómo es que llevamos a cabo este metabolismo? Y aquí nos vamos a meter en un poco de una bioquímica más avanzada, pero si se hacen bolas, me avisan, ¿eh? Y lo volvemos a explicar. Entonces, la parte central que debemos de entender de este esquema es esto, ¿sí? Esta parte central es regulada por vías de señalización o cascadas de señalización. No sé si alguien tenga la idea de qué es una vía de señalización o una cascada de señalización. Vi que algunos en sus mapas metabólicos metieron cascadas de señalización. No sé si más o menos tengan una idea en general de qué serán. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la insulina? Y hablamos de la insulina, que la insulina se une a un receptor y ese receptor activa otras proteínas que llegan finalmente al núcleo para producir el transportador de glucosa. Esas son cascadas de señalización o vías de señalización. Son señales ambientales que son detectadas normalmente por receptores en la membrana. Y estos receptores en la membrana, y en aquel momento yo les daba el ejemplo de el juego de las traes o de la roña. Una proteína empieza a fosforilizar a otra y otra a otra y otra a otra, hasta que finalmente la señal llega al núcleo. En el núcleo, esa señal va a dar por decir, la orden de
de producir ciertas enzimas para que o ciertas proteínas para que se lleve una función en particular. Entonces, en este caso tenemos que la enzima, que es, esta es la enzima que ahorita les estaba hablando, que es la fosfofructosinasa, fosfofructosinasa 2, PFK2, o la bifosfatasa. Es decir, tiene dos nombres, ¿no? Que es la fosfofructosinasa 2 o la fructosa bifosfatasa 2. Es la misma enzima o es la misma proteína. Ok. Vamos a empezar hacia este lado. Cuando yo tengo la línea cruzada, ¿qué quiere decir? Que la actividad, en este caso fosfatasa, que es de quitar grupos fosfato, no sirve. ¿Cuándo la vuelvo activa? Vuelvo activa la actividad fosfatasa cuando fosforilo la subunidad fosfofructosinasa. Cuando la activo, a ver, permítanme un ratito, permítanme un poquito, chicos, que tengo que atender una llamada. Un minuto. Perdón, chicos, que tenía que atender esta llamada. Ok, entonces aquí tenemos que se fosforila y esta fosforilación es llevado a cabo por esta enzima que es la proteinsinasa A, que comúnmente nosotros le denominamos pK. Esta ocupa ATP para fosforilar, fosforila la subunidad fosfofructosinasa 2, aquí tenemos el grupo fósforo inorgánico. Cuando la fosforila, ¿qué es lo que pasa? Se inactiva la actividad sinasa de la enzima y se activa, la actividad bifosfatasa. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos cuando tenemos la actividad ya de la bifosfatasa, entonces, bueno, antes que nada, no, bueno, primero les explico esto para no hacer los bolas. Lo que hace la bifosfatasa es, creo que por ahí alguien tiene su micrófono prendido, a ver, déjenme checar. Que no, yo creo que no se ha dado cuenta. Ah, ya lo apagaron. Ah, ya lo apagaron. Sí, gracias, Lilian. Ok, cuando tenemos activa la actividad bifosfatasa, valga la redundancia, lo que se hace es que la fosfatasa quita un grupo fósforo inorgánico. ¿A quién se lo quita? A esta molécula que es la fructosa 2,6-bifosfato. Le quita el grupo fósforo en la posición 2. Al quitarle el grupo fósforo en la posición 2, se está dando la señal, se está acumulando la fructosa 6-fosfato y entonces se está dando la señal de que no haya estimulación de la actividad de la fosfofructosinasa. ¿Cómo es esto? No hay fructosa 2,6-bifosfato porque se está hidrolizando esta molécula, por lo tanto,
no se activa esta señal, entonces la señal que se está dando es que la glucólisis no se lleve a cabo. Cuando se apaga esta señal, normalmente la parte contraria, que es decir, que no tengo fructosa 2,6-bifosfato, hace que se active esta otra señal, que es la gluconeogénesis. Es decir, que cuando se activa cuando tenemos activa la actividad fructosa bifosfatasa, que tenemos glucólisis inactiva, y esto es cuando la glucosa, hay poca glucosa, ¿no? Entonces, se da la señal. ¿Cuándo se da la señal de que se hidrolice este grupo fosfato de la fructosa 2,6-bifosfato para convertirlo en fructosa 6-fosfato? Esta señal es dada por una hormona principalmente, que es el glucagón. El glucagón es una hormona que actúa de una manera bien interesante. El glucagón se libera normalmente, por ejemplo, en la noche, cuando nosotros tenemos un periodo de ayuno largo, que bueno, no todos, pero pónganle, cenamos a las 8 de la noche y desayunamos a las 10 de la mañana, por decir algo, ¿no? O a las 8 de la mañana, y así tenemos un periodo de ayuno de 12 horas. En ese periodo de ayuno van a bajar nuestros niveles de glucosa de manera importante, pero todavía vamos a tener necesidades metabólicas de la glucosa. En este caso, nuestro organismo, a través del páncreas, empieza a liberar esta hormona que es el glucagón. El glucagón, al liberarse, llega al hígado, y en el hígado da la señal de empezar a producir glucosa. Pero, ¿cómo es que se da esta señal? Esta señal es a través de pKa. Es una vía de señalización que termina activando a pKa. pKa modifica esta enzima por una fosforilación, disminuye los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, y de esta manera hace que la glucólisis quede inactiva, y que al contrario el glucagón hace que se active todo lo que es la gluconeogénesis. Es decir, el glucagón lo que nos permite es tener concentraciones de glucosa en periodos de ayuno muy largos. ¿Ok? También algo importante que hace el glucagón es que, por ejemplo, el músculo, el tejido muscular que es sensible a la insulina, lo vuelve insensible a la insulina. ¿Por qué? El glucagón empieza a liberar esta cantidad de glucosa al torrente sanguíneo, pero como no hay actividad física o no hay necesidad de una actividad física, la mayoría de la glucosa se va para una actividad neuronal. Entonces, es por eso que el glucagón es una hormona específica para poder mantener funciones neuronales muy buenas, muy específicas, al contrario de las funciones musculares. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, ¿qué pasa en el lado contrario? Cuando yo tengo una señal que me activa la fosfoproteína fosfatasa, esta lo que hace las fosfatasas, van a quitar este grupo fósforo inorgánico. Al quitar este fósforo inorgánico del dominio PFK2, al quitarlo, queda activo el dominio PFK2 y queda inactivo el dominio de la fosfatasa. Al quedar inactivo este dominio de la fosfatasa y este de la cinasa quedar activo, entonces la fructosa 6-fosfato es fosforilada con dependencia del ATP y se produce fructosa 2,6-bifosfato. Esta, como ya habíamos visto, estimula a la fosfofructosinasa de la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Entonces, activa, valga la redundancia, la actividad de PFK, que es la fosfofructosinasa. Entonces, tenemos glucólisis activa, y esto ocurre, es decir, tenemos altas concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato cuando tenemos glucosa abundante. Cuando no tenemos glucosa abundante, los niveles de fructosa 2,6-bifosfato son muy bajos, ¿ok? Entonces, esta molécula orgánica, esta molécula, lo que hace es que es un segundo mensajero. Nosotros lo conocemos como un segundo mensajero. ¿Qué es un segundo mensajero? Que los niveles de esta molécula química, de este compuesto químico, me van a decir si debo de activar la gluconeogénesis de alguna forma o debo de activar la glucólisis.
Entonces es un segundo mensajero. Algo bien importante, el aumento de la concentración de fructosa 6-fosfato aumenta la actividad de la fosfoproteína fosfatasa. Ok, pero ¿cuándo esta proteína se activa? Esta proteína se activa cuando tenemos altos niveles de fructosa 6-fosfato, es decir, que tenemos mucha glucosa que está entrando a la glucólisis y entonces es una forma que nos permite tener altos niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Y también indirectamente puede ser regulada esta por también puede ser regulada por la insulina. La insulina también nos permite tener altas cantidades de fructosa 2,6-bifosfato para empezar a metabolizar de alguna forma toda la glucosa que hay en el medio de cultivo. A grandes rasgos, estos son vías de señal. Esto es una bioquímica avanzada, lo que les estoy enseñando. Por lo mismo, quiero hacer una pausa. No sé si queda claro, si hay alguna duda, chicos. Por ahí, no sé si hay alguna duda. No hay ningún problema, Oscar. Así nos pasa a nosotros. A todos, a mí me ha pasado que después me agarro platicando con alguien y tengo el micrófono prendido y ya no me doy cuenta. Entonces, no se apuren. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Creo que no, profe. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, ahora vamos a verlo desde un punto de vista tejido específico. ¿Cómo es que se lleva la gluconeogénesis? No la pueden llevar cualquier célula de nuestro organismo. La gluconeogénesis es específica del hígado. Entonces, esto lo vamos a ver aquí abajo. Bueno, aquí se ve más específicamente. Aquí me gusta más este esquema. En el hígado, el hígado tiene la capacidad particular de liberar glucosa al medio, ¿sí? De hecho, esto es algo bien interesante. Tenemos tejidos que dependen de la señal hormonal de la insulina. Los tejidos que son insulodependientes, pues son la gran mayoría, a excepción de algunos, que pueden transportar la glucosa. El más común es el músculo, que pueden transportar la glucosa cuando hay insulina. El hígado también es insulodependiente, pero cuando hay insulina, el hígado hace una respuesta contraria. Cuando tenemos insulina, el hígado puede tener la capacidad, en algunos casos, de empezar a producir ácidos grasos, de empezar a producir glicerol, para producir triglicéridos y todo dependiendo de la cantidad de glucosa, más no se activa la glucólisis tal cual, ¿sale? Entonces, ahora sí que responden diferente a una hormona. Ok, vamos a empezar este esquema para entenderlo con la glucólisis en un músculo, en una célula muscular. Lo que tenemos es que en la glucólisis, que ya habíamos visto, tenemos el primer paso, que tenemos la formación de glucosa 6-fosfato. También podemos producir glucosa 6-fosfato a partir del glucógeno, que es, ahorita vamos a ver la gluconeogénesis, o la glucogénesis, perdón. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es la formación de la biosíntesis de glucógeno, y el glucógeno es un polímero de glucosa, que también nos va a permitir que entre esa glucosa cuando se hidroliza glucosa 6-fosfato. Esta parte de la glucólisis, el producto final es el piruvato, y el piruvato, si se va a la respiración mitocondrial, nos va a permitir formar CO2 y agua. Pero el piruvato, si se va a la fermentación láctica, nos va a permitir formar lactato. El lactato, a su vez, me puede formar glucosa por el denominado ciclo de Cori. El lactato puede ser transportado por torrente sanguíneo hacia el hígado, y en el hígado es transformado a piruvato. El piruvato, recordemos, es transformado a oxalacetato, y de oxalacetato a fosfoenolpiruvato, y entra, aquí las líneas rojas que tenemos aquí es la gluconeogénesis. El piruvato se transforma a glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato se transforma a glucosa. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado
que habíamos platicado, ese ejemplo ya lo hemos platicado muchas veces, que las personas cuando hacemos mucho ejercicio, liberamos una gran cantidad de lactato por la hipoxia que podemos tener por la cantidad de ejercicio, que si tú dejas de hacer ese ejercicio, puede ser que el siguiente día te duela más, pero si tú haces ejercicio el siguiente día, puede ser que tú disminuyas esa cantidad de dolor que tienes del tu músculo. Esto es debido a que el lactato es transportado hacia el hígado, en el hígado es transformado piruvato y se transforma a glucosa, y este se transforma a glucosa para ser fuente de energía, otra vez, por ejemplo, del músculo esquelético. Entonces, al ser parte de todo esto, nosotros disminuyes el dolor que causa el lactato, ¿ok? El lactato, a su vez, también es fuente de energía del músculo cardíaco. El lactato puede ser transformado a glucosa, como lo vemos aquí por medio del hígado, pero también en músculo cardíaco puede ser transformado en piruvato. Pero si se fijan, el lactato, aunque puede ser un sustrato del músculo cardíaco, en el músculo cardíaco el lactato no puede ser interconvertido a glucosa. La única tejido que nos permite la conversión a glucosa, que lleva a cabo la gluconeogénesis, es el hígado. Entonces, el hígado puede producir glucosa a partir del lactato, puede producir glucosa a partir de ciertos aminoácidos, entre ellos la alanina. Es por eso que, de hecho, aquí nosotros vemos en el esquema la alanina. Por ejemplo, la alanina, altas cantidades de alanina inhiben la piruvato-sinasa y activan lo que es la gluconeogénesis. Entonces, yo también puedo producir una gran cantidad de aminoácidos, convertirlos a piruvato por alanina. De hecho, por ahí, eso es un dato interesante. Nosotros, uno de los marcadores de muerte celular en el hígado es una enzima relacionada con la alanina, que es una alanina transferasa, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con que tus tejidos, tus células de los hepatocitos estén bien. Cuando tú la encuentras en torrente sanguíneo, lo más común es que tú tengas una muerte necrótica o una muerte por apoptosis de tu tejido del hígado. Esas muertes de esos tejidos se asocian a muchas enfermedades, a hígado graso, a hepatitis, a incluso un hepatoma que es el cáncer de hígado. Entonces, de hecho, cuando ustedes van a hacerse análisis clínicos del hígado, miden un tipo de actividad relacionada con los aminoácidos para piruvato, porque son actividades muy específicas del hígado, aunque se han encontrado que también pueden tenerlas en otros órganos, pero hay una buena relación como marcadores de toxicidad en el hígado. ¿De dónde también puedo producir glucosa? También puedo producir glucosa del glicerol, de este glicerol que se libera de los triglicéridos. También puedo producir glucosa, porque este va a entrar y se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y va a seguir la gluconeogénesis. Y también puedo producir glucosa del glucógeno. Es decir, el glucógeno en el hígado me va a permitir transformarse en glucosa 6-fosfato y poder producir glucosa. Entonces, ¿qué es todo esto? Si se fijan, el hígado tiene la función de producir glucosa cuando hay poca glucosa y la puede producir de tres principales moléculas. Glucógeno, que es un polímero de glucosa donde almacenamos energía. Glicerol, que también es una forma indirecta de almacenar energía en los triglicéridos. Y aminoácidos, que es una forma de hidrolizar las proteínas, que también me permite formar glucosa. Es decir, tenemos tres principales fuentes. Incluso lactato, de alguna forma, también es reconvertido por el ciclo de Cori a piruvato para producir glucosa en torrente sanguíneo. Y esta glucosa en torrente sanguíneo principalmente se utiliza para una demanda energética del cerebro, pero obviamente también puede ser utilizada por músculo cardíaco, puede ser utilizada por todos los tejidos, ¿no? De manera literal. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Todo claro, chicos?
Ahorita están haciendo gluconeogénesis o glucólisis. A ver si Glucólisis. están en la gluconeogénesis. No, pues échense, aunque sea ahí unos dorilocos o algo para que activen la glucólisis. Que no anden en gluconeogénesis. Yo creo que algunos ahorita sí han de tomar y mi Itzel ya anda en glucólisis, dice ella, ya se echó ahorita en el miércoles, ¿cuál será la comida de los miércoles? Pero no, yo también yo ando ahorita en glucólisis. Andan en depresión escolar. Ah, pues eso también, eso quiere decir que probablemente, y ahorita justamente vamos a hablar, existen otras hormonas que es el cortisol y otras que actúan. Entonces, una Maruchan, este Diego entonces anda con una Maruchan, está envenenando su cuerpo, pero tiene activa la glucólisis. No, no te creas, Diego, qué ricas las Maruchan, ¿eh? Lo que siempre me ha dado mucha curiosidad de las Maruchan es las que tienen estos camarones, que son unos mini camarones, que no sé qué especie de camarón sea, o sean camarones bebés, no sé, pero son unos camarones tan chiquitos, digo, pues deberían de ponerle uno pues que para que sepa, para que agarre sabor, aunque sea. ¿Verdad? Camarones bebé. Ok, bueno, entonces, aquí vamos a hablar de unas cuestiones más interesantes que no, el temario no lo marca, pero se los voy a marcar de manera muy general para que los conozcan. Cuando ustedes se estresan, el estrés, ¿creen que el estrés directamente afecte la glucólisis o la gluconeogénesis? ¿Qué creen? ¿Cómo lo afectará? De hecho, ajá, el cortisol. Aquí déjenme buscar una buena imagen. Este, aquí está una buena imagen. Bueno, este no es del cortisol. El cortisol es una hormona que se libera cuando nosotros estamos estresados. Déjenme les comparto mi pantalla. Quita el hambre. Fíjense, déjenme les comparto mi pantalla. El cortisol es justamente una hormona relacionada con el estrés. El cortisol, creo que aquí viene más de forma más interesante. El cortisol viene dado por una señal que inicia en el hipotálamo, se va a la glándula pituitaria, de aquí se va a la glándula adrenal, que libera el cortisol, y el cortisol tiene una señal, y normalmente nosotros, recuerden, aquí esto es importante, nuestro cuerpo, nuestro organismo no nos quiere matar, el estrés es una reacción que viene codificada, por llamarla de esta forma, en nuestro cerebro, y es una sensación de necesidad de sobrevivencia. Esta necesidad de sobrevivencia libera poco a poco el cortisol, y el cortisol tiene efectos, es una hormona que tiene un chorro de efectos, ¿no? Pero, de hecho aquí viene, es una respuesta de miedo que se da por el estrés, corta la energía al resto de los órganos y la desvía a los músculos y al cerebro. Como el estrés te genera una respuesta de sobrevivencia, ¿qué es lo que ocupas? Principalmente mucha tensión, y ocupas una respuesta metabólica que te permita correr, que te permita defenderte, y es por eso que se va normalmente a los músculos y al cerebro. Por aquí debe de ver los efectos metabólicos, por aquí había visto, aquí viene. Se libera el cortisol, y el cortisol nos va a activar en el hígado la conversión de glucógeno a glucosa, lo que habíamos visto. Empieza a aumentar la gluconeogénesis. El cortisol es una forma de aumentar la gluconeogénesis. Empieza a liberarse a partir del glucógeno, glucosa al torrente sanguíneo,
y esta glucosa al torrente sanguíneo se le da prioridad a que sea consumida por el cerebro y los músculos, y esto se debe a que nosotros tenemos una necesidad energética por el estrés, por el miedo que nos genera de sobrevivencia. Todas las respuestas que tenemos derivadas del cortisol son respuestas de sobrevivencia, que es que ya nosotros lo vemos no como una respuesta de sobrevivencia, sino como nuestra vida diaria, ¿no? Lo vemos como una respiración rápida, un incremento de la presión en sangre, una visión de túnel, que es la visión de túnel es que se te dilatan las pupilas y tú puedes focalizar muy bien tu atención, un aumento del ritmo cardíaco, disminuye la digestión, y sí no sé qué sea el sweating, pero esto es lo que causa, y esto aumenta los niveles de... ¿Qué será? Ah, sudoración, ok. Gracias, Alan. Y todo esto es una respuesta que tiene que ver con la gluconeogénesis. Liberamos altas cantidades de gluconeogénesis a nuestro cuerpo, y aquí tenemos la participación de otra enzima. El cortisol es una enzima, es una hormona, perdón, que se libera a largo plazo. Es decir, si tú estás estresado, tu cuerpo va a liberar cortisol por periodos prolongados, porque el cortisol es una hormona que se va a tiempos muy prolongados. Es decir, el cortisol te va a dejar una señal, es por decir, no sé si les ha pasado, incluso físicamente, a mí me ha pasado, incluso hasta yo creo que recientemente, que tú tienes esa respuesta del estrés y metabólicamente, aunque tú ya no te sientas en riesgo, o por ejemplo, ya, por decir algo, ya pasé el examen que me daba miedo, ¿no? Y ya, pero no de forma sencilla ni mágica, tú vas a quedarte, tú sigues teniendo esa sensación en tu cuerpo, fisiológicamente hablando, de esa tensión, de todo eso, porque el cortisol no mágicamente va a dejar de producirse. Empiezan a fluir otros tipos de hormonas que ya van a permitir poco a poco contrarrestar. Y tenemos otra respuesta por otra hormona que sí es inmediata, que sí es a corto plazo, que es la adrenalina o epinefrina. La adrenalina, ¿cuándo se libera? ¿Cuándo se acuerdan que se libera? Cuando te asustas. ¿Cuál es la respuesta que da la adrenalina o cuál será su relación con la gluconeogénesis? Es la misma. La adrenalina da la señal, al igual que el glucagón, pero fíjense, aquí el glucagón no responde a una sensación de miedo ni de estrés. El glucagón responde a una necesidad de glucosa en el torrente sanguíneo. La adrenalina y el cortisol responden a la respuesta de miedo o estrés. La adrenalina también permite la liberación de glucosa del hígado por medio del glucógeno, aumenta la glucosa en torrente sanguíneo de forma importante, y el cortisol y la adrenalina también focalizan la absorción de glucosa por los tejidos más importantes para sobrevivir, que es el tejido esquelético, el músculo esquelético y el cerebro. Y entonces, no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, que cuando ustedes se asustan, ¿dónde se encuentran estas glándulas adrenérgicas? No sé si sepan en qué parte de su cuerpo las tienen. En los riñones, dice Alan. ¿Alguien sabe? Las glándulas adrenales. A ver, vamos a ver, creo que las tenemos. Aquí se los voy a compartir. Ajá. Las tenemos justamente como bien dice Alan, las tenemos arribita de los riñones. Aquí tenemos las glándulas adrenales, aquí tenemos los riñones. En una visión más específica, nosotros tendríamos, a ver si aquí se alcanza, que quiero ver una más grande. Aquí vienen las glándulas suprarrenales, riñón izquierdo, la derecha y la izquierda.
Estas son las que se encargan de liberar estas señales de tanto de cortisol como de adrenalina. Entonces, son liberadas por las glándulas adrenales y estas glándulas adrenales, al liberar esta sensación, se expande de manera inmediata a todo el cuerpo. No sé si cuando ustedes se han asustado, han sentido cómo recorre, como si algo les recorriera por dentro. No sé si han sentido esa sensación de que se asustan y sienten cómo metabólicamente todo cambia, ¿no? Como que tienes una sensación de que hasta como si algo te estuviera fluyendo por dentro, tiene que ver con las respuestas hormonales y los cambios de los tejidos. Y de ahí sale algo que les pareciera una tontería a muchos de nosotros, incluso yo alguna vez lo llegué a pensar hasta que empecé a meterme un poquito más con esto, que decían, a ver, permítanme un minuto, chicos, déjenme atendo esto rápido, perdón, un minuto.
Una disculpa, chicos, que es que ando con unas cosas ahí de laboratorio y ahorita me tocó coordinarme con un alumno que tengo. Entonces, una disculpa. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de que les iba a comentar que existe una creencia que nosotros creemos que es popular, ¿no? La cuestión es, y bueno, yo se los dejo a ustedes ahorita una reflexión muy pequeña, es, ¿podemos tener o adquirir diabetes por un susto? No sé si han escuchado de la abuelita, Sí, del tío, de la tía, que dicen, ay, te asustaste, cuidado, te puede dar diabetes. Y nosotros, nuestra respuesta de bioquímicos siempre es eso, no es cierto. ¿Sí o no? ¿Alguna vez hemos pensado que es hasta una cuestión que no, nada que ver, ¿no? La pregunta es, metabólicamente, ¿una persona sería capaz de hacerse diabética de un susto? ¿Qué creen? Exacto, sí, Itzel ahí tiene un punto muy bueno. Dice, más bien, o sea, no es de que cualquier persona se asusta, ay, ya soy diabético, ¿no? Es un organismo, porque no solamente nos pasa a los seres humanos, puede ser los mamíferos en general les pasa, pero a los seres humanos tenemos que tener también ya una predisposición genética, ambiental, sobrepeso, obesidad, pero es posible. Sí es posible. ¿Por qué? ¿En qué sentido? La adrenalina y el cortisol hacen que nuestros tejidos se vuelvan insuloresistentes cuando se liberan. Es decir, que nuestros tejidos no funcionen con la insulina. Si de por sí nuestros tejidos ya no funcionaban con la insulina y liberando cantidades de cortisol y de adrenalina, sí es posible bioquímicamente que eso te genere una resistencia a largo plazo y que te cause diabetes. Eso tiene que ver con las respuestas que nosotros nos vemos. Y de hecho, ¿qué les dicen inmediatamente que se asustan? ¿Qué debemos de hacer si nos asustamos? ¿Y qué tiene que ver con las hormonas? Comerse un bolillo. ¿Y qué no debemos de hacer? Ajá. Tomar ¿Alguien me puede agua. decir exactamente? ¿Alguien me puede decir la relación entre esto? ¿Qué se imaginan que tiene que ver con la glucólisis y la gluconeogénesis? Hormonalmente hablando. Tiene que ver cuando, por ejemplo, tú comes almidón, que es una tortilla, que es un bolillo, te libera, porque obviamente, ¿qué es lo que debe de pasar? Tú te asustas, tienes un susto y inmediatamente aumentas tus niveles de glucosa en torrente sanguíneo. Hay unos órganos que se vuelven más sensibles para adquirir glucosa, pero no todos. Y obviamente, esa subida de glucosa, el cuerpo la hace para que tú la utilices en una respuesta que sea necesaria, correr, defenderte, lo que tú quieras. Pero tú te asustas en tu casa, ¿no? Y estás sentado aquí en la computadora. Obviamente no vas a tener esa demanda energética de sobrevivencia. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Se te va a quedar en el torrente sanguíneo y te puede afectar, te puede dar pues algunos efectos negativos a largo plazo. Es por eso que metabólicamente el consumo de almidones te puede permitir hormonalmente que esa glucosa sea internalizada a las células por medio de la activación de una señal de insulina. Entonces, ¿qué no debes de hacer? Comer azúcares simples. ¿Por qué? Porque vas a aumentar de manera inmediata, ¿qué aumentas? La glucosa en sangre. Al aumentarla de manera más significativa, pues te afecta el problema. Esto es importante que ustedes lo vean. Quizás es una cuestión un poquito más compleja que la que deberíamos de ver, pero las señales hormonales, la interacción entre las señales hormonales se puede volver muy compleja. Entonces, estas señales hormonales, nosotros, sin saberlo y sin conocerlo,
nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, tías, tíos, son bioquímicos en cierto grado, de manera empírica, sabiendo cómo se debe de hacer este tipo de respuestas sin que ellos quizás sepan de manera necesaria qué es la glucólisis, qué es la gluconeogénesis y que tiene que ver con señales del transporte de glucosa o la liberación de glucosa a torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, no sé si más o menos queda claro eso, chicos. ¿Sí? Exactamente, Diego, justo eso. Si tú te asustas, aumentas tu glucosa en torrente sanguíneo, pues hay que bajarla. Y justamente una respuesta que puede ser lógica para bajarla, pues es consumirla. Pues echarte una corridita, esa corridita te va a ayudar no solamente a bajar el torrente sanguíneo, sino el correr da una señal positiva hacia el organismo, liberando dopamina, liberando algunas otras que contrarrestan el cortisol. El cortisol no es malo, es una señal evolutiva que es importante para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, en la época actual, y sobre todo con estas clases virtuales, con todo esto del COVID, con todo esto que hemos estado pasando tan complicado, es una respuesta que a largo plazo te puede causar problemas graves de salud. Es por eso que por ahí dicen que el estrés, en el examen un bolillo, ahí se llevan un bolillo. Es por eso que el estrés sí te puede, nosotros lo llamamos como que somos psicosomáticos, decimos nos empezamos a preocupar y si esa preocupación es una preocupación que llega a largo plazo o si tú sufres un trauma importante en tu vida, los niveles de cortisol que tú liberas se vuelven prolongados no solamente de días, pueden prolongarse semanas o meses. Estar liberando cortisol por tanto tiempo, teniendo estos cambios en la presión sanguínea, estos cambios en los ritmos cardíacos, estos cambios en la respiración, sí te pueden afectar fisiológicamente a largo plazo. Es por eso que, aunque nosotros pensamos que son cuestiones, ay, pues el estrés, no, pues el estrés no me puede afectar en la salud. Claro que te puede afectar en la salud. Los ejemplos más claros de cómo el cortisol puede afectar fisiológicamente todo esto es las personas estresadas, exactamente desde la parálisis facial, las personas estresadas con periodos muy largos de estrés, con algunos factores de riesgo, tienen propensión a ataques cardíacos, tienen propensión a accidentes cerebrovasculares, que son los aneurismas, que tienen propensión a muchas de estas cosas. Entonces, siempre es importante, y yo entiendo esta parte que a veces es complicado, que nosotros nos sintamos bien, porque es algo muy complejo, pero tiene una razón bioquímica, tiene una razón de todo tipo, y aunque no nos queramos, aunque no queramos, hay veces que no podemos estar sin estrés, pero recuerden de su clase de bioquímica que por salud sí es importante evitar, no, ¿cómo crees, Lilian? Evitar que liberen cortisol. Entonces, pues, ¿cómo podemos dejar de liberar cortisol? Pues desestresarse, hombre. Tomarse lo que a veces uno lo dice de forma muy sencilla, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Y pues bueno, estas son señales a largo plazo. Es algo interesante para que ustedes empiecen a asociar todo esto que estamos viendo aquí en bioquímica, quizás con una cuestión más de la vida cotidiana, y pues se me hace interesante. ¿Alguna duda? Exactamente, ya tienen su argumento. Exactamente, ¿verdad? No, sí, sí, los entiendo totalmente, se complica mucho todo esto. Pero bueno, ok, hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo en particular? Bueno, entonces, este, generan estrés los Diegos. Ok, bueno. Vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es la formación de glucógeno, que también es muy interesante. Vamos a pasar a la segunda parte
de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces voy a compartir otra vez mi pantalla. Y aquí viene. El metabolismo del glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un polímero de glucosas. Es un polímero de glucosas en la cual nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos esta es la molécula de glucosa. Tenemos las moléculas de glucosa y las glucosas, este polímero de glucosas está ramificado. Primero, tenemos que están unidos por enlaces de tipo alfa, porque tenemos beta glucosa y tenemos alfa glucosa, por enlaces alfa glicosídicos entre el carbono 1 de una glucosa y entre el carbono 4 de otra glucosa. Recordando que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí tenemos que es el enlace glucosídico, es el que está unido entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de otra glucosa, y los grupos hidroxilo se encuentran en posición alfa, es decir, que el grupo hidroxilo se encontraba hacia abajo. Es por eso que se llaman enlaces alfa glucosídicos. También tenemos que existen los enlaces beta glucosídicos. Estos enlaces beta glucosídicos son más comunes en la celulosa. Es decir, que también tenemos enlaces beta 1,4, pero estos enlaces se encuentran hacia arriba. Tenemos ramificaciones, algunas ramificaciones en el glucógeno. Estas ramificaciones se llevan entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra glucosa. Y este tipo de enlaces se llaman enlaces glucosídicos alfa 1,6. Entonces, ¿qué son estos enlaces? El glucógeno es una forma de almacenar glucosa. Es decir, que cuando el organismo, en este caso nuestras células, tienen una gran cantidad de glucosa, ellas deciden almacenar el glucógeno, la glucosa en forma de glucógeno. Entonces empiezan a polimerizar formando estos polímeros de glucosa, de glucógeno, que van a estar principalmente formados por estos enlaces alfa 1,6 y estos enlaces alfa 1,4 en cadena lineal y ramificados. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo pueden tener, aquí, algo importante, tenemos dos extremos reductores. Este extremo reductor, perdón, tenemos dos extremos, el extremo no reductor, porque aquí tenemos que están, hasta el final del glucógeno tenemos estos grupos alcoholes y tenemos un extremo reductor. Ese extremo es reductor porque aquí tenemos este carbono que está en una forma de aldehído, que es una estructura que me va a permitir tener una reducción de moléculas. Entonces, esto nos permite saber más o menos hacia dónde va la cadena de glucógeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede formar las cadenas de glucógeno. En color azul tenemos los extremos no reductores y en color verde aquí tenemos el extremo reductor, que es el último, ¿no? Entonces, aquí vienen varios tipos de ramificaciones. Aquí tenemos en color morado, tenemos las ramificaciones de enlaces beta 1,6, alfa 1,6, perdón, ¿sí? ¿Cómo se ve en la célula el glucógeno? Esta es la estructura de un glucógeno en la célula. Si se fijan, aunque no, bueno, esencialmente no se ve así, pero se ve como si fuera un panal, ¿no? Como una formación de una estructura en forma de panal. Y en este caso se ve, pues, muy, muy compactado, ¿ok? ¿Dónde encontramos nosotros el glucógeno? ¿En qué tejidos principalmente vamos a encontrar el glucógeno? No sé si tengan una idea. En esos dos, perfecto. De hecho, vamos a encontrar principalmente que el glucógeno se va a encontrar en el hígado, es donde tenemos una mayor cantidad de glucógeno. De hecho, el hígado el hígado tiene, aquí lo vemos, el hígado acumula 10% de su peso, es decir, si un hígado pesa 2 kilos, 200 gramos corresponden normalmente al glucógeno, y esa cantidad de glucógeno es una cantidad que te permite tener una cantidad de energía al menos de 12 horas para el organismo. En cambio, tenemos que las células musculares absorben o tienen
glucógeno en 1 al 2% de su peso. Es decir, que no acumulan gran cantidad de glucógeno y lo tienen nada más para tener una demanda inmediata, pero la mayor cantidad de glucógeno va a venir del hígado. Y es importante que venga del hígado. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se encuentra en el tejido, en el músculo esquelético? Porque justamente cuando se acaba la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo para seguir manteniendo la actividad física, entre que cambio todo el metabolismo, puedo empezar a consumir ese glucógeno. Ese glucógeno me da una ventana para yo poder seguir teniendo, en lo que empieza a hidrolizarse el glucógeno del hígado y a liberar glucosa del torrente sanguíneo, para que se lleve a cabo la actividad física. Pero la gran parte se debe del glucógeno es metabolizado en el hígado para poder liberar glucosa al torrente sanguíneo por medio de la gluconeogénesis. Entonces, por decirlo así, es una forma estratégica. ¿Cómo es que se forma el glucógeno? Bueno, por aquí vamos a empezar. Creo que aquí viene, pero viene un esquema más sencillo en el otro libro. Dejen, mejor lo pongo en el otro libro porque aquí viene un poquito más, menos explicado. Me gustan más los... Hay unos, en algunos casos que se ve mejor la forma en la que se explica en un lado y en otro lado. Aquí viene. Ok, y justamente aquí estábamos viendo la respuesta que estábamos viendo. La adrenalina también se llama epinefrina. Que la epinefrina es una vía de señalización que finalmente me va a permitir liberar glucosa a partir de glucógeno, ¿no? Entonces, esta es una de las cascadas de señalización. Y aquí vemos Dígame. Exactamente. Justamente tiene que ver con el hecho que te la inyectan justamente aquí en medio del pecho, del tórax. Tiene que ver con la respuesta de que aumenta la respuesta cardíaca, al igual que el cortisol. Esto tiene que ver con que cuando tú lo liberas, incluso ustedes lo deben de haber sentido alguna vez, que sienten o cuando están asustados o cuando están estresados, su ritmo cardíaco es más rápido de lo normal y tiene que ver con las señales de estas hormonas. Justamente eso es Alan, ¿ok? Bueno, entonces, aquí tenemos la misma estructura de los que nos estaba diciendo, que son los extremos no reductores, el extremo reductor, los enlaces alfa 1,6, los enlaces alfa 1,4. Aquí también muestra en la célula algunas micrografías con gránulos de glucógeno. Estas son, no dice, en células de hígado, que normalmente el glucógeno, para que tú lo veas en una tinción en hígado, se utiliza yodo, una forma de yodo que se llama Lugol, y esa te puede dar una tinción diferencial para poder ver el glucógeno en las células del hígado. ¿Y cómo es que se forma el glucógeno? Primero, ¿cómo se hidroliza el glucógeno? El glucógeno se va hidrolizando por medio de la glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa te permite, como del glucógeno yo obtengo energía, esta enzima te permite obtener glucosa 1-fosfato, y esta glucosa 1-fosfato que ya la recordamos de la galactosa, que la galactosa también se convierte en glucosa 1-fosfato, se transforma obviamente por otra vía, por la fosfoglucomutasa, en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que las mutasas lo que hacen es cambiar el grupo fosfato de posición. La glucosa 6-fosfato, que ya es lo que habíamos visto, en hígado permite, por medio de la glucosa 6-fosfatasa, producir glucosa que se va a ir al torrente sanguíneo para que otros tejidos lo utilicen. Esta también se puede ir en músculo o en cerebro, se va a la glucólisis para producir energía por respiración o por fermentación. Y esta glucosa 6-fosfato, proveniente del glucógeno, también se puede ir al ciclo de las pentosas fosfato
para producir ribosa para los ácidos nucleicos o NADPH, que es un agente reductor para el anabolismo. Entonces, el glucógeno puede ser importante para estas rutas metabólicas. Ok. Y para poder romper el glucógeno, se ocupan algunas enzimas o se ocupan diferentes tipos de enzimas. La primera enzima en el rompimiento del glucógeno es la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa lo que hace es tomar una molécula de glucosa del glucógeno, la fosforila, me va a formar, es decir, aquí tengo el glucógeno con N residuos de glucosa, que pueden ser 100 residuos de glucosa. La fosforilo, obtengo glucosa 1-fosfato, ya va a obtener glucógeno menos ese residuo de glucosa. Por eso aquí dice N-1 residuos de glucógeno. Esto se lleva de la siguiente forma. Este es un ataque y este grupo fosfato no viene literalmente del ATP. El grupo fosfato que se une es un ortofosfato o pirofosfato o fósforo inorgánico. Y lo que se hace es el rompimiento del enlace beta 1,4 alfa 1,4 entre dos moléculas de glucosa, y cuando se rompe este enlace 1,4, lo que se va a quedar, y si se fijan, este enlace, el que se rompe, es en el extremo no reductor. El extremo reductor va a quedar hacia la derecha. Entonces, ataca los extremos no reductores del glucógeno, se fosforila y va a quedar fosforilado en el carbono 1. Esto me va a dar como resultado glucosa 1-fosfato, fosforilada en el carbono 1, y acá me va a dar el radical del glucógeno, los residuos de glucógeno, en N residuos, que otra vez me van a dejar como este extremo, esta molécula de glucosa, va a ser el nuevo extremo no reductor. Entonces, esta glicógeno fosforilasa, lo que hace es que une esta molécula de ortofosfato a el extremo no reductor y permite el rompimiento del enlace alfa 1,4. ¿Ok? Aquí tenemos, bueno, la forma de que actúa el rompimiento, y el rompimiento del carbono ocurre por medio de una reacción que tenemos aquí con una adición del radical. Bueno, es una asociación con el radical del grupo fosfato, del enlace, que nos va a permitir, en este caso, liberar el carbono intermedio entre los dos glucógenos. Aquí tenemos el glucógeno, la glucosa del radical de glucógeno, se ataca por medio del enlace del grupo ortofosfato por el enlace hidroxilo a este grupo oxígeno del enlace, me va a formar el radical, va a quedar reducido, va a formar el alcohol y me va a quedar este carbanión. Este carbanión posteriormente va a ser atacado por uno de los oxígenos del ortofosfato por la carga negativa, y es así que se va a unir el ortofosfato para poder tener en este caso el grupo fosforilado, y se va a liberar una molécula, en este caso de fosfatos, y es con un radical. Entonces, este es el mecanismo más o menos que tenemos de la liberación. También existen enzimas que nos van a permitir romper los enlaces alfa 1,6 del glucógeno, que son las enzimas que me permiten romper la ramificación en enlaces 1,6, que es la alfa 1,6 glucosidasa. Esta alfa 1,6 glucosidasa va a tener la capacidad de romper cuando ya nosotros tuvimos quizás aquí una cadena lineal, y aquí ya nos queda esta glucosa solamente unida a este glucógeno con otra cadena lineal. ¿Cómo se rompe esta? Se rompe por medio de la 1,6 glucosidasa, y esta se debe también con acción. Aquí no existe una fosforilación, aquí lo que existe es una reducción de este grupo éster, se rompe el enlace beta 1,6 y nos permite liberar glucosa directamente y nos permite tener el residuo lineal de glucógeno. Entonces, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo ocurren las transferencias o cómo ocurren la formación de estos enlaces? Pues primero vamos a tener la fosforilación o la formación de glucosas 1,6, glucosa 1-fosfato por la fosforilasa.
En este caso, los que tenemos en color rojo son las glucosas. Estas glucosas van a ser atacadas y se van a liberar como glucosas 1-fosfato. Entonces tenemos aquí la liberación de 8 moles de glucosa 1-fosfato. Entran 8 moles de fósforo inorgánico y salen 8 moles de glucosa 1-fosfato. Lo siguiente que se hace es una reacción de transferencia. Esta ramificación de estos 3 glucosas va a ser transferida de este enlace alfa 1,4 al extremo no reductor que tenemos aquí del glucógeno. Se transfieren estos 3 monómeros de glucosa, se forma una cadena lineal y aquí solamente me queda expuesta esta glucosa ramificada con el enlace alfa 1,6. En este enlace alfa 1,6 es donde entra a la participación de la alfa 1,6 glucosidasa, entra agua, sale la glucosa y me queda la cadena lineal de lo que es el glucógeno. Entonces, esa es la forma en la que se va a ir rompiendo y ya cuando tenemos esta cadena lineal, pues esta cadena lineal puede ser rota a sus monómeros, principalmente por la fosforilasa. Cuando tenemos ya la formación de glucosa 1-fosfato, para que esta glucosa 1-fosfato sea utilizada, tenemos que convertirla en glucosa 6-fosfato. Esto ocurre por la fosfoglucomutasa, que también es una enzima que, como ya habíamos nosotros visto antes, que también se utiliza en el metabolismo de la galactosa, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos menciona el libro que también se utiliza en el metabolismo de la galactosa. ¿Cómo actúa esta fructosa fosfoglucomutasa? La fosfoglucomutasa lo que va a hacer es que tenemos en el sitio activo, va a ser una enzima fosforilada. En el sitio activo vamos a tener una serina fosforilada. Esta serina fosforilada lo que va a hacer es fosforilar el carbono 6 que tenemos aquí, que tenemos expuesto. Este oxígeno se va a reducir para tener la serina tal cual. Y vamos a tener en un momento una glucosa con 2 grupos fosfato, que va a ser la glucosa 1,6-bifosfato. Posteriormente, la serina va a robarse el grupo fosfato o va a romper el enlace del grupo fosfato del carbono 1 y lo va a trasladar. Entonces, es como las fosfoglucomutasas tal cual, bueno, las mutasas, tal cual no se transfiere el mismo grupo fosfato de un carbono a otro, sino son diferentes grupos fosfato. Porque ahí eso podemos nosotros confundirnos de que pensamos que es el mismo grupo fosfato que se va de uno a otro, pero en realidad son diferentes grupos fosfato los que se tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, esta fosfoglucomutasa, lo único que hace es cambiar el grupo fosfato para que la glucosa 6-fosfato ya se mantenga en sangre. Entonces, ya cuando tenemos glucosa 6-fosfato, nosotros ya tenemos una glucosa que puede ser utilizada. En el hígado, ¿qué se hace con esta glucosa 6-fosfato? En el hígado, esta glucosa 6-fosfato va a ser transformada por la glucosa 6-fosfatasa, va a ser transformada a glucosa. Esto se va al hígado, se va a ir, del hígado al torrente sanguíneo, y esa es una de las formas más importantes que tiene nuestro organismo para mantener los niveles constantes de glucosa en torrente sanguíneo. Entonces, esto es importante. Es por eso que cuando nosotros dejamos de consumir un alimento o tenemos periodos de ayuno prolongados, el glucógeno va a ser nuestra principal fuente de energía. De hecho, por ahí habíamos ahorita mencionado que es parte de un 10% del peso total del hígado, que es aproximadamente unos 12 horas de energía. Y esas 12 horas de energía lo que van a permitir pues, es poder liberar esta glucosa, y esta glucosa principalmente va a ser para que se utilice en el cerebro y en músculo esquelético, ¿ok? Entonces, esta glucosa 6-fosfato lo único que va a hacer es romper el grupo fosfato de la glucosa, y este grupo fosfato de la glucosa nos va a permitir obtener la glucosa más el fósforo inorgánico o el ortofosfato, ¿sí? Entonces, el glucógeno también puede tener otras funciones dependiendo del tejido. Por ejemplo, en el músculo esquelético, el glucógeno específicamente se utiliza para
poder tener una reacción de producción de energía. Y la fosforilasa, para romper el glucógeno, va a ser activado por diferentes tipos de hormonas. Aquí nosotros vimos algo que ya habíamos visto ahorita anteriormente, que la fosforilasa, que es la enzima que rompe los enlaces del glucógeno, es un efector alostérico que funciona de acuerdo al estado energético de la célula y es activado en respuesta a la insulina, la epinefrina, que es la adrenalina, o el glucagón, ¿no? Aquí nos hizo falta ver también la parte más interesante del cortisol, que es otra hormona que también puede regular esto, ¿no? Y esto es en el hígado. Sin embargo, en el músculo, la fosforilasa es regulada por cambios de energía interna. Esto es importante, es decir, bueno, aquí no viene esta parte. Bueno, aquí viene ya lo de las hormonas que ahorita habíamos explicado, pero mejor me voy acá. En el hígado, digo, en el músculo, el glucógeno no va a responder a señales tal cual energéticas, hormonales como el hígado. El músculo va a empezar a consumir el glucógeno principalmente bajo esta ruta de la fosforilasa cuando hay poca cantidad de glucosa. Cuando hay poca cantidad de glucosa, el músculo esquelético no va a esperar a que haya una respuesta hormonal que le diga que tiene que romper ese glucógeno para producir energía, sino que al él sensar, la fosforilasa sensar que hay una poca cantidad de energía, entonces empieza a hidrolizar el glucógeno. Al hidrolizar el glucógeno, se empieza otra vez a ir a glucólisis para la formación de energía, ya sea por fermentación o por respiración. Esto es importante. El glucógeno, tal cual, es una molécula muy importante dentro del metabolismo porque nos va a mantener satisfechas las necesidades de glucosa en tejidos que pueden ser desde músculo, cardíaco o hígado. Bueno, el hígado al contrario, el hígado libera para los demás tejidos. ¿Por qué es importante el cambio metabólico? Cuando nosotros tenemos que la glucosa, cuando no tenemos suficientes niveles de glucosa, cuando ya nos acabamos la cantidad de glucógeno necesaria, ¿qué creen que pase? Cuando ya no tenemos ni glucógeno, ya no tenemos glucosa, energéticamente, ¿qué le pasa a la célula? ¿Qué creen que les pase? ¿Qué empezará a consumir? Una pregunta que quizás sea una pregunta muy que todavía no sepan, pero es, ¿podríamos convertir los ácidos grasos en glucosa? ¿Qué creen? Se puede obtener de energía, pero de los triglicéridos que tienen glicerol, el glicerol me puede permitir obtener glucosa, pero de forma muy limitada. Esto es algo importantísimo que sepan. Yo no puedo obtener glucosa de los ácidos grasos. Metabólicamente no hay forma de obtener glucosa de los ácidos grasos. De hecho, esa es una desventaja. ¿Qué es lo que pasa? Y es una desventaja y una cuestión metabólica bastante interesante ahorita. Bueno, voy a dejar de compartir para explicarles esta parte. Cuando nosotros ya nos acabamos nuestras reservas de glucógeno, obviamente ya no tenemos glucosa. Nuestra siguiente forma de producir energía normalmente es a partir de lípidos. No, una opción no es las proteínas porque las proteínas son demasiado importantes. Entonces, una opción es empezar a obtener energía de los lípidos. Pero los ácidos grasos, tal cual, no se pueden convertir en glucosa. Y aquí es donde vienen unas cuestiones importantes. ¿Cómo suple las necesidades energéticas del cerebro cuando nosotros empezamos a consumir los ácidos grasos para producir energía? Si el cerebro, su principal fuente de energía es la glucosa, y si ya no hay glucosa disponible de ninguna forma, ¿cómo obtiene su energía?
¿Cómo la obtendrá? ¿Cómo se imaginan? ¿Alguien ha escuchado hablar en estos días eh, de las dietas cetogénicas, que son muy populares? No sé si alguien que le guste mucho esta cuestión de nutrición, hasta esté llevando una dieta cetogénica. De hecho, en algunos supermercados hay algunos suplementos alimenticios que hasta tienen el nombre de cetogénicos. ¿Eso qué tendrá que ver con lo que estamos viendo? ¿O qué se imaginan que sea? Que de hecho sí tiene muchas ventajas nutricionales. Se, según yo, eran las dietas altas en grasas. Ajá. Y bajas en carbohidratos. Son dietas que impiden que tú tengas mucha glucosa en torrente sanguíneo. Y tú, por decirlo de una forma, reprogramas tu organismo para que obtenga energía de los ácidos grasos. Desafortunadamente, el cerebro no puede utilizar de manera eficiente los ácidos grasos para producir energía. Lo que se hace es que en el hígado es una maravilla, ¿eh? El hígado rompe esos ácidos grasos y al romper esos ácidos grasos forma unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, de hecho aquí voy a ponerlo en una imagen para que se entienda un poquito más. Aquí esa está muy fea. Esta está, ok, esta está más interesante para explicarles más completo esto, que tiene que ver justamente con todo lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros en el hígado ya acabamos con nuestras reservas de glucógeno, ya no podemos liberar glucosa para la producción de energía, nosotros empezamos a obtener energía de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a pasar por una etapa de beta oxidación y esto me permite formar los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos es la segunda comida favorita del cerebro. La principal comida favorita del cerebro es la glucosa, pero cuando no hay glucosa y ya nada más tenemos ácidos grasos, los cuerpos cetónicos se utilizan para producir energía en el cerebro, ¿sí? No solamente en el cerebro, también los utilizamos en el músculo. Y aquí es cuando existe una orquestación de empezar entre la lonja que tenemos, la lonjita que tenemos empieza a transportar al hígado, estos ácidos grasos que tenemos se empiezan a transportar al hígado. En el hígado son rotos por la beta oxidación y la beta oxidación me permite formar estos cuerpos cetónicos. Es por eso que las dietas cetogénicas son dietas principalmente ricas en proteínas y en grasas y no deben de tener nada o casi nada de carbohidratos. Estas dietas te permiten esta reprogramación en el hígado para producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Y estos cuerpos cetónicos se van a la producción en músculo y de energía en músculo y el cerebro. ¿Y por qué es tan popular producir energía por cuerpos cetónicos? Porque algo que es muy bioquímico se volvió algo muy importante a nivel nutricional. No sé si alguien haya escuchado hablar de las ventajas de las dietas cetogénicas. ¿Nadie? Bueno, dos cosas importantes que hay de las dietas cetogénicas. La primera, personas que tienen o que sufren de epilepsia. La epilepsia, no en todos, pero en una gran parte porque la epilepsia puede deberse a muchos tipos de factores. Las personas que tienen una dieta cetogénica y tienen epilepsia disminuyen de manera considerable sus ataques epilépticos. Esto tiene que ver con la forma en la que se produce energía a partir de los cuerpos cetónicos, que disminuye la sinapsis en el cerebro a comparación con lo que es la glucosa. Esto hace que haya un menor tránsito eléctrico en las neuronas y que la probabilidad de un cortocircuito que te da estos ataques epilépticos sea mucho menor. Esa es una de las ventajas en la salud que tienen las dietas cetogénicas. Otra cuestión también bien interesante es en el cáncer. En el cáncer, las células cancerígenas dependen mucho de consumir glucosa para producir energía.
Cuando tú les quitas la glucosa para producir energía y nada más tienes grasas para producir energía, resulta que las células cancerígenas se vuelven más sensibles porque no son tan eficientes produciendo energía de los cuerpos cetónicos. Y es probable que se vuelvan mucho más sensibles y esto permite que algunos tratamientos anticancerígenos se vuelvan mucho más eficientes. Entonces, personas que sufren cáncer o pacientes que sufren cáncer y que están bajo una dieta cetogénica y una dieta baja en calorías, tienen una mejora considerable en el tránsito de sus tumores o en sus displasias. ¿Qué pasa o por qué se ha vuelto tan popular? Justamente se ha vuelto popular por este tipo de asociaciones a la salud. ¿Qué es lo que puede pasar en una persona normal, común y corriente como nosotros si consumimos cuerpos cetónicos? Si consumimos cuerpos cetónicos, programamos nuestro organismo para que sea eficiente transformando los lípidos en energía, que en un ser humano sano, normal, quizás no tenga una cuestión de salud tan a largo plazo, pero también tiene que ver con que el azúcar o los carbohidratos se han pasado a un punto, desde el punto de vista nutricional, son las macromoléculas malas, ¿no? Están asociadas con sobrepeso, están asociadas con obesidad, los mismos lípidos, como lo habíamos visto, los mismos azúcares pueden ser convertidos en lípidos. Entonces es como una cuestión de salud en la cual tú decides dejar de consumir carbohidratos de manera considerable y empiezas a consumir una gran cantidad de grasas o de proteína. Entonces, quitando prácticamente todos los carbohidratos de tu dieta, lo cual es complicado, ¿no? Entonces, una dieta cetogénica, hablando estrictamente, no debe tener o debe tener una muy poca cantidad de carbohidratos. Entonces, eso es importante. Obviamente, pues, justamente como lo menciono, en una persona sana, quizás una persona que tiene una actividad metabólica más rápida, no tenga pues un efecto tan perceptible a corto plazo, a largo plazo, inmediatamente en la salud, sino que es una forma de cambiar tu estilo de vida a una forma que bioquímicamente se pudiera considerar más saludable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las afecciones que nosotros conocemos como enfermedades crónico-degenerativas provienen o tienen una asociación muy importante con el gran consumo de carbohidratos o dietas altas en carbohidratos. Entonces, no solamente dietas altas en carbohidratos, también dietas altas en grasas. Tampoco es lo mismo consumir una grasa saturada, que es la manteca, por ejemplo, del puerco, que consumirte una grasa poliinsaturada, que puede ser la grasa proveniente de un pescado. Tienen efectos metabólicos diferentes, tienen efectos metabólicos principalmente en el colesterol. Por ejemplo, los problemas de colesterol muchas veces se asocian al colesterol que nosotros consumimos de manera rutinaria en nuestros alimentos, cuando quizás el problema de colesterol más grave que podemos tener en nuestra dieta se deba al consumo de grasas saturadas, es decir, de mantecas o de grasas de origen animal, que tienen, eso lo vamos a ver más adelante en el metabolismo de lípidos, pero ya siendo muy específico en la pregunta de Alan, no hay como quien dice una evidencia contundente de que te va a mejorar o te va a disminuir tu calidad de vida a largo plazo. Se ha asociado, como muchas cosas en la nutrición, como una moda que te mejora por las mejoras que tienen ciertos parámetros o ciertas enfermedades que pueden mejorar, que incluso yo sí pudiera decirles de manera inmediata que una dieta cetogénica, hablando de la cuestión del cáncer en específico, hablando sin mucha evidencia de lo poco que conozco, sería decirles que quizás sí disminuiría considerablemente el riesgo de que tus células se vuelvan cancerígenas, porque obviamente tú todo momento estás limitando la cantidad de energía disponible en forma de glucosa. Eso limitaría que si tú tienes por allí alguna célula que se te quiere volver neoplásica, probablemente, así yo lo vería, ¿eh? Desconozco otro tipo de factores en la salud que pudiese tener esta dieta cetogénica, pero bueno,
Vamos a ver incluso el metabolismo de los cuerpos cetónicos, cómo se sintetizan en la unidad 5, si no mal recuerdo, y nos vamos a meter un poquito más de esto, pero ahorita entró a la plática justamente cuando se acaba el glucógeno, cuando se acaba la glucosa, qué es lo que se hace y tiene que ver con estos cuerpos cetónicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Yo, dime, Alan, energía. De hecho, todavía se pueden consumir las proteínas y las proteínas que primero se consumen son las proteínas de cuerpos de músculo esquelético. Las proteínas de nuestro músculo, nuestro cuerpo las empieza a hidrolizar y empieza a sacar los aminoácidos para producir energía. Ahí sí puede producir glucosa o producir otras moléculas. Las personas, por ejemplo, anoréxicas, de ahí viene la frase de que quedan literalmente en los huesos, porque una vez que se acaban los lípidos, empieza la hidrólisis de las proteínas de su músculo esquelético y literalmente se quedan sin músculo. Entonces quedan, no sé si alguna vez, yo por lo menos lo he visto en películas, que son personas que literalmente se les ve la piel pegada a sus huesos, ¿no? Sin nada de músculo esquelético. Cuando ya se acaba eso, de hecho, llegar a ese extremo de anorexia, de empezar a consumir tus músculos para la producción de energía, es muy peligroso, ¿eh? O sea, cuando tú ya no tienes ninguna reserva energética, porque tú puedes tener fallas renales, puedes tener fallas hepáticas, puedes tener algunas otras fallas, porque el consumo energético de proteínas genera muchos subproductos tóxicos, desde el amoníaco, y la detoxificación no es tan sencilla. Y eso a su vez también te puede causar problemas a largo plazo, problemas incluso de movimiento, problemas se les llama, cuando ya los músculos dejan de funcionar, de distrofias. Es complicado, es por eso que las personas que sufren de esto es un tema para su salud bastante complejo, porque nuestro organismo, sí, aunque sí está diseñado para llevar a cabo eso, pero lo hace en una sobrevivencia, como bien lo dice Alan, cuando ya tenemos una inanición, ¿no? Entonces, cuando ya no tenemos otra alternativa, eso ocurre. Siempre el organismo lo que va a priorizar es el consumo de carbohidratos, después el consumo de lípidos, justamente por la importancia de las proteínas en el organismo. Entonces, yo no sé, yo no estoy seguro si pudiera llevar una dieta cetogénica, porque a mí me encantan las tortillas, ¿eh? Entonces, yo sí, los mexicanos no somos cetogénicos, ¿verdad? No, ¿cómo? Pues, ok, dice Diego que ¿por qué no engordan? Pues puede ser por muchas causas, ¿eh, Diego? Puede ser que genéticamente tú tengas un metabolismo mucho más activo, eso sí ocurre. Eso quizás lo podamos ver en alguna otra clase, que son las respuestas a largo plazo o mediano. Puede ser por una respuesta hormonal, que puede ser una respuesta generada por hormonas, pero normalmente no creo, si tuvieses una desregulación hormonal, quizás ya te hubieras dado cuenta desde hace rato, porque, por ejemplo, el hipertiroidismo, déjenme ver si no les estoy diciendo mal. Hipertiroidismo, creo que es el que causa eso. Es el que da la sensación, eh, a ver, que es que bajas de peso. Ajá. Por ejemplo, hay personas que tienen estos problemas de hipertiroidismo, que pues no pueden engordar, ¿no? Porque tiene una respuesta, la tiroides nos ayuda mucho a regular energéticamente, pero eso ya te hubieras dado cuenta hace mucho tiempo, porque te genera unas respuestas que son este, vaya, que uno se da cuenta que algo no está mal. Pero las personas que, pues puede ser genético, puede ser que son agraciados en la forma de su metabolismo, lo que yo los invitaría, que pasa muchas veces, es que eso no va a ocurrir toda la vida, que si
que tú desde ahorita adquieras hábitos alimenticios buenos, es decir, que tú seas delgado metabólicamente no quiere decir que toda tu vida puedes hacer así. Puede haber un cambio metabólico y si tú no tienes buenos hábitos alimenticios, te puede causar un problema totalmente contrario. Entonces, hacer ejercicio, alimentarse bien. Y por aquí Alan tendría somatropina. Esa sí no la conozco, Alan. Es la primera vez que la escucho. Esa sí, sí no escucho, no sé qué sea. Somatropina. Déjame, no la había escuchado. Me sé algunas cosas, también no soy muchas cosas del término. Ah, es una hormona de crecimiento. No, esa sí no sabría cómo pudiese. Es como un sustituto para la hormona de crecimiento. Pues fíjate que las hormonas de crecimiento tienen estructuras y funciones similares a la insulina, ¿no? De hecho, se le llaman factores a la insulina. A una de las hormonas del crecimiento se le llama factor de crecimiento similar a la insulina. Puede ser por ahí, pero igual no me atrevería ahorita yo a decirte algo, ¿eh? Que pudiese pasar. Entonces, pues yo creo que la solución a algunos que son muy agraciados en la cuestión de su metabolismo, pues siempre la solución yo que les digo, siempre tengan buenos hábitos alimenticios, hagan ejercicio, algo que es importante, comer a las horas y todo esto, porque eso bioquímicamente también tiene una razón de ser, que quizás ahora que entremos a metabolismo de lípidos, ahí se ve la respuesta a corto plazo y a largo plazo. Cómo las personas que, porque esa es la principal razón de que las dietas no sirven, muchas de las dietas hipocalóricas, si no las llevas adecuadamente, y uno pensaría, ay, pues, no sé, quizás piensen, algunos de ustedes, no estoy seguro, pero algunas personas piensan, pues hoy no desayuné ni no comí, entonces, pues en la noche me puedo echar 80 tacos al pastor para compensar, y no tendría que subir de peso porque comí poco. Pues en realidad no, esa es una respuesta metabólica que se llama a largo plazo. Metabólicamente el organismo se empieza a decir que hay poca energía y cuando tú le das energía, en vez de producir energía, el organismo la almacena. Tú no te quedas con la energía suficiente, se almacena y subes de peso. Eso es un problema de programación metabólica muy grave en nuestra época, que tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con malos hábitos alimenticios. Y en cambio existe la respuesta a corto plazo bioquímica, que si tú comes de manera regular, por ejemplo, cada 3 horas, tu metabolismo se acopla a que hay suficiente energía y lo que hace es que, pues, es como el meme de que avienta dinero, ¿no? Avienta moléculas de ATP. Entonces, pues tiene la capacidad metabólicamente de pues, poder usar esa energía porque el organismo de alguna manera piensa que está en un ambiente en el que hay suficiente cantidad de energía. Pero ese es un tema súper interesante que quizás no veamos tan a profundidad en la materia, pero por ahí yo les voy a dar algunas cuestiones que son muy interesantes. Chicos, pues bueno, está muy interesante la plática, pero yo creo que por hoy la vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna aclaración. Ya casi salimos de vacaciones, aguanten los últimos días, chicos. Ya el viernes, después de la materia de bioquímica, ya sacan la champán, sacan la caguama a celebrar la charanda. Ah, pues así uno habla mejor inglés, Alan. Ya, No, ya hombre, uno no, está profe. hablando. ¿Mande? El domingo tenemos trabajos. Ay, híjoles. Bueno, pues está bien. Pues no, tranquilícense, mediten, sálganse a caminar, sálganse, nada más no se vayan de fiesta, cuídense todavía, para que bajen el estrés, o no sé, ahí, hagan algo para que se les baje el estrés, porque sí, ya vimos que ese cortisol ese es malo. Ujú. Bueno, chicos, pues cuídense mucho, que tengan excelente tarde, mucho éxito en su